Buenas tardes. Vamos a hablar de la inteligencia emocional y la interacción social en el contexto laboral. Es un tema muy interesante y para entrar en materia quisiera preguntarles, ¿algunos de ustedes recuerdan la película de Intensamente? Esa película de caricaturas que tanto cautivó a chicos y grandes con estos personajes, alegría, tristeza, furia, miedo, desagrado que cada característica o cada emoción tenía un color diferente. No sé si lo recuerdan. Pues bueno, en esa película se habla precisamente de las emociones. Y la parte central es de cómo cada uno de estos personajes va marcando la conducta de Rayleigh, que es la protagonista. Pero bueno, tú te podrás preguntar, ¿y qué tiene que ver la inteligencia emocional con la película de Intensamente? Pues bueno, la inteligencia emocional la podríamos definir como la capacidad que tiene el ser humano para reconocer sus emociones y las de las personas que lo rodean. Y según Reverte y Merino en el 2018, la inteligencia emocional es el resultado de una mezcla de habilidades aprendidas y talentos naturales. También tiene que ver con la predisposición genética y las experiencias de vida y aprendizaje. Como una anécdota les voy a contar algo muy chistoso. Yo soy del centro de la República Mexicana, soy de Aguascalientes, y en algún momento me fui a vivir a Monterrey. Entonces, pues para mí fue un choque cultural fuerte y tuve que hacer uso de mi inteligencia emocional porque yo llegué a la universidad y yo escuchaba claramente que todo el mundo me gritaba y yo les decía, es que no me grites, no te estoy gritando, así hablamos. Y yo les decía, es que me estás gritando por el tono de voz de la gente regia, es un tono muy recio, es un tono muy fuerte y yo creía que me estaban insultando, pero no era así. Entonces, bueno, ahí yo tenía que ser acopio de esta inteligencia emocional para precisamente pues gestionar y entender que tenía que ver con mi predisposición, que yo vivía en el centro de la República y que la gente del norte así habla, ñor, fuerte, cantado. Entonces, la perspectiva de la inteligencia emocional, o como yo defino la inteligencia emocional, es primero que nada percibir las emociones, comprender estas emociones, manejarlas y utilizarlas. En el ejemplo que les puse anteriormente, mi primera percepción era que me estaban atacando. Me sentía agredida porque sentía un tono muy fuerte de voz y que me estaban gritando. Al comprender el contexto y el entorno social, que realmente así es como vive la gente y así es como hablan, pude manejar mis emociones para después utilizarlas y ya contestarles con alguna broma o algún chiste. Y parte de los componentes principales de la inteligencia emocional, primero que nada, sería conocerse a uno mismo, autorregularnos, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Esos son los componentes principales de la inteligencia emocional. Partiendo un poquito del ejemplo que les puse anteriormente, de igual forma, cuando vivía en el norte, me di cuenta que uno de los cariños que le hacían a los niños, que primero que nada, uno de los modismos era, para los niños les decían huercos, huercos, huerquilla, y eso me generó mucha risa, me generó en ese momento una peculiaridad de que yo no estaba acostumbrada a que así les dijeran a los niños. Pero punto número dos, cuando se referían algunas de mis amigas a sus sobrinos, decían, es que este huerco cabrón. Y para mí nuevamente, pues fue un poco de choque porque yo no estaba acostumbrada a que los niños les dijeran groserías. Cuando me di cuenta que era una forma muy cariñosa y amistosa de ellos y que los niños, lejos de sentirse ofendidos, lo sentían como un sinónimo de travieso, de inteligente, pues bueno, pude tener una empatía. Entonces, desde ahí partimos, ahí tuve una conciencia de mí misma, de lo que para mí era el significado de las palabras, una autorregulación, tuve la empatía y la habilidad social para entender el contexto y pues ya no escandalizarme de alguna forma. Entonces,
como les mencionaba, según Reverte y Merino nuevamente en el 2018, nos dicen que es complicado medir quién tiene trabajada su inteligencia emocional. Sin embargo, hay 5 características que pudieran definirlas. Una de ellas, como les decía, es la conciencia de uno mismo. La 2 es la autorregulación. La 3 es la motivación. La 4 la empatía. Y la 5 las habilidades sociales. Pero, ¿qué son las habilidades sociales, chicos y chicas? Pues las habilidades sociales no son otra cosa más que las habilidades que nosotros tenemos para relacionarlos con los demás, desde nuestros propios conocimientos, nuestra propia experiencia. Y estas habilidades sociales nos sirven mucho en el momento en que enfrentamos problemas o mediamos y conciliamos situaciones. Podríamos decir Podríamos decir que las habilidades sociales son la capacidad que tenemos los individuos de relacionarnos con el mundo. Hablando de estas habilidades sociales, permítanme compartirles unos datos muy interesantes. Según LinkedIn, la inteligencia emocional es una de las habilidades sociales y está dentro de los 5 o está dentro del top 5 de las habilidades blandas más demandadas en el 2022. En este estudio que nos hace LinkedIn nos dice que la productividad de las personas que tienen una alta inteligencia emocional es de un 20% mayor en comparación a los que no tienen gestionado su inteligencia emocional. Y asimismo, este estudio nos dice que 3 de cada 4 directivos prefieren tener dentro de su equipo de trabajo colaboradores con una alta inteligencia emocional. Ahora bien, ¿por qué es importante tener una inteligencia emocional trabajada o una inteligencia emocional fuerte, como lo dice la imagen? Pues bueno, para poder nosotros trabajar y tener una inteligencia emocional fuerte, pues tendríamos que tener diferentes aptitudes y yo pudiera mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, no tomar las críticas como algo personal, eso nos va a ayudar a desarrollar una inteligencia emocional fuerte. Ver las situaciones complicadas como desafíos, no decir, ay, otra vez está pasando esto, sino verlo como un reto y decir, ok, está esta situación, ¿qué puedo hacer para que saque lo mejor de mí? El ser empáticos nuevamente. Y aquí yo lo vincularía un poco con no tomar las críticas como algo personal. Muchas veces no, en el día a día estamos en situaciones en las empresas y el jefe viene molesto, preocupado, con muchas cosas en la cabeza y nos habla y nos critica el trabajo que estamos haciendo. Pero si nosotros logramos ponernos en los zapatos del jefe y decir, ok, está pasando por mucho estrés, no me lo está diciendo a mí, es una crítica constructiva, puedo ir manejando y regulando mis emociones para, a su vez, pues controlarlas. Y esto nos genera ventajas y tiene grandes beneficios. Primero que nada, al nosotros tener una inteligencia emocional bastante trabajada, nos ayuda a la toma de decisiones. Esa es una de las principales características. No reaccionamos, pensamos un poco y tomamos mejores decisiones. Nos protegemos, nos autorregulamos y así evitamos un poquito el estrés. Esto a su vez aumenta nuestra capacidad de liderazgo. Por lo regular, la gente que sabe o que tiene una inteligencia emocional, pues bueno, es un líder y se nota porque ante situaciones de estrés, de inmediato la reacción de esta persona que tiene bastante trabajada su inteligencia emocional es muy diferente a alguien que no trabaja su inteligencia emocional y por lo tanto se convierte en un líder y el otro en un seguidor. Favorece nuestro desarrollo personal, mejora nuestro rendimiento laboral, como ya lo hemos visto, y bueno, nuestra salud se ve favorecida. No nos llevamos los problemas a casa y de alguna forma nosotros sabemos que todo esto es parte del trabajo. Hasta aquí espero haber sido clara, que no haya dudas y me gustaría un poquito hablarles de
qué es el pánico escénico o el miedo a hablar en público y cómo vencerlo. Primero que nada, quiero decirles que a todos nos genera estrés o ansiedad o preocupación hablar en público, hablar frente a una cámara. Siempre es un poquito complicado y muchas veces cuando no tienes como el peer-to-peer o la interacción cara a cara, pues también nos resulta con un doble desafío. Pero aquí viene lo bueno, calma. A todos nos ocurre, a todos, hasta los más grandes oradores les da miedo hablar en público, hasta los más grandes oradores y los más experimentados siempre tienden a sentir nerviosismo cuando se van a enfrentar ante un gran escenario o un gran foro. Pero hay varias técnicas que nos pueden ayudar a disipar un poco este miedo, a disipar un poco los nervios. Primero que nada, Tony Robbins, que es un gurú de la superación personal y este hombre que ha hablado ante miles de espectadores, él tiene una técnica y él nos dice que antes de entrar a escena lo que hace es una serie de respiraciones activas, entonces se sienta de forma erguida y empieza a hacer respiraciones rápidas. Hace una serie de 30 respiraciones y hace... Esto ayuda o favorece a la circulación del dióxido de carbono. Nosotros no somos gurús del empoderamiento personal, sin embargo también tenemos algunas técnicas. Una de ellas es respirar por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Soltamos el aire 4 segundos, en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Respiramos, mantenemos 4 segundos y soltamos. Esa es otra de las técnicas. Una de las técnicas que particularmente yo utilizo previo a enfrentar un escenario, una cámara, es gesticular. Y una de las palabras que yo utilizo mucho es aguacate. Al tú decir aguacate con esta gesticulación, aguacate, te está ayudando a relajar toda la expresión facial, te está ayudando con el tema de la adicción, no, ojo, la dicción, que es una parte importante en el habla y en la comunicación. Nos ayuda con la dicción y esto favorece el entendimiento del otro. Y bueno, hay muchas otras más. Tenía por ahí algún mentor que me decía incluso, imagínate a tu público desnudo para que te genere un poco de humor. Otras personas te dan como técnicas que no veas a una persona en concreto, que visualices a todo tu auditorio, que voltees a ver a todo tu auditorio para que tú tengas un control sobre este y en algún determinado momento del discurso ver a alguien, pero no verlo por segundos y después cambiar e intentar y ver a otra persona, y eso te va a dar el feedback que tú vas necesitando para saber si estás hablando de forma asertiva, si estás comunicando lo que quieres comunicar y al final de cuentas si estás logrando transmitir el mensaje. Y por último, y antes de agradecerles su atención, pues bueno, me gustaría cerrar diciendo que es muy importante que trabajemos la inteligencia emocional y las habilidades sociales. Y como todo, requiere práctica. Entonces, un paso a la vez, no nos preocupemos, no queramos de pe a pa sacar todo de un jalón. Entonces, vayamos haciendo pequeñas acciones que nos vayan ayudando a controlar nuestras emociones y que nos vayan permitiendo tener una inteligencia emocional mucho más alta y efectiva. Pues muchas gracias por todo, les dejo mis datos, mi nombre es Nancy Martín del Campo y seguimos en comunicación. Hasta la próxima.